Muy buenos días a todos y saludos a los que nos están viendo por redes sociales. Todos bienvenidos a esta reunión de hermanos en Iglesia Cristiana. Cuando me anunciaron que iba a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios hoy, empecé a preguntarle al Señor qué quería y Él me llevó a algo que había apuntado yo hace algunos meses o años, no sé, tal vez hasta 2 años, pero que nunca lo había desarrollado. Y es que en el Evangelio de Lucas hay 9 cenas en las que el Señor participó y cada una tiene una enseñanza muy interesante. No vamos a hablar de las 9 hoy vamos a hablar de la primera que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32, donde dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Recordemos esta palabra, por favor. Ese es el título de esta prédica. Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, no respondieron los discípulos, respondió el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo venga sobre todos nosotros y nos lleve a toda verdad. Señor, enséñanos tú, sé tú nuestro Maestro. Háblanos tú, no solo al oído y a la mente, sino también al corazón. Transfórmanos. Haznos a tu imagen y semejanza a través de la meditación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. En Lucas 5:27, la palabra que usó Jesús, sígueme, es una orden. La expresión en griego es akoloutei moi, y ese verbo, moi es yo, pero esa expresión verbal de seguir es la forma imperativa. No es te doy la opción de seguirme, no es si quieres me vas a seguir, fue una orden. Sigue. Ahora, el versículo 27 empieza diciendo: después de estas cosas. Y esa frase me llamó la atención. ¿Después de qué cosas? Y resulta que Jesús se encontró con Leví o Mateo después de una pesca milagrosa, Lucas 5, capítulos del 1 al 11, donde Pedro, Santiago y Juan se encuentran con este hombre que les dice: echen ahí las redes, y la pesca es tal que no pueden negar que es un milagro porque habían estado pescando toda la noche. Después de esa pesca milagrosa, nos dice Lucas 5 del 12 al 16, Jesús hace algo que la ley tenía prohibido. Toca a un leproso y lo sana. El leproso le dice al Señor: si quieres puedes sanarme. Esa expresión siempre me había llamado la atención. Esa palabra puedes es dunamis, de donde viene dinamita.
lo que el leproso estaba diciendo es: Señor, tú tienes el poder de sanarme. Y Jesús dijo: quiero ser sano. Pero lo que quiero mencionar de aquí es, lo tocó. Tocó a un hombre leproso, tocó a un impuro, según los fariseos, se contaminó. Desde el punto de vista del leproso, el profeta de Dios me dio sanidad. ¿Quién tenía razón? Y después de esto, nos dice Lucas 5, del 17 al 26, Jesús sana a un paralítico. La historia creo que la conocemos muchos. Le llevaron a un hombre en camilla, un paralítico, no se podía entrar al lugar porque estaba lleno. Hacen un hoyo en el techo. En Guatemala, en el siglo XXI, alguien hace un hoyo en el techo y creo que todos salimos corriendo porque creemos que nos van a asaltar. Pero Jesús, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo cree este hombre que tiene la capacidad de perdonar pecados? Y viene Jesús y les dice: para que vean que tengo el poder de perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El choque entre el pensamiento de personas como Pedro, Santiago y Juan, pescadores, y el leproso y el paralítico por un lado, y los fariseos y escribas del otro, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De eso se trata Lucas 5, del 27 al 32. Después de haber hecho 3 milagros que no se podían ocultar, Jesús hizo algo que cuando yo estaba meditando en esta porción de la palabra me pareció aún más extraordinario. Cenó con un publicano, en contra de la tradición de los fariseos y los escribas. Entró en la casa de un pecador, el cual hizo un gran banquete, se sentó a la mesa y comió con él. Ahora quiero regresar un momento a esta palabra: sígueme. ¿Nos ha pasado alguna vez que Dios nos ha dicho algo, ya sea en directo o a través de alguien más, y lo consideramos más una sugerencia a la que podemos decir que no que una orden? Yo sí. Y les digo, esta prédica es para mí. Esta prédica es para mí. Les voy a poner un ejemplo. Éxodo 20:17. El 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No sé a ustedes, pero a mí me costó tal vez un par de décadas aprender a disfrutarme que Dios le dé algo a alguien más y no me lo dé a mí. Y les digo qué rico es, porque entonces no solo me deleito en lo que Dios me da a mí, sino me deleito en lo que Dios le da a otro. Es el mismo sentimiento. Pero tuve que aprender que Éxodo 20:17 no es una sugerencia. Y al igual que nosotros, Leví o Mateo, le voy a decir Mateo de aquí en adelante, cuando Jesús le da esa orden solo tuvo 2 opciones: o hacía caso o no hacía caso. Y en otra porción de las Escrituras, cuando Jesús le dice ven y sígueme y le empiezan a poner excusas, Jesús no acepta ninguna de las excusas.
porque solo podemos tomar una de dos opciones. O hacemos caso o no hacemos caso. Cuando el Señor le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, todavía es más duro con aquellos que quieren ser tibios y no son fríos o calientes. Ahora, Mateo obedeció. E hizo 3 cosas. Lo dejó todo. Y vamos a hablar de qué es ese todo. Se levantó y lo siguió. Lo primero que hizo fue dejarlo todo. O sea, los publicanos, los cobradores de impuestos en el Imperio Romano funcionaban así. Una cooperativa, llamémoslo en términos del siglo XXI. Se ponía de acuerdo con el gobierno de Roma y decía, nosotros les pagamos los impuestos de, creo que eran 4 años, por anticipado, tanto por año. Y después nosotros cobramos. Y cobraban lo que le habían entregado al fisco, los intereses correspondientes y, como decía mi amigo, una bonita utilidad. Dejó uno de los negocios más rentables del imperio. ¿No le importó? Pregunta. ¿Hay cosas que no hemos dejado porque son un negocio de muy bonita utilidad? Y no tiene que ser económico. Puede ser social, puede ser político, puede ser emocional. Pero Jesús espera que lo dejemos todo. Y eso no quiere decir irnos a meter a un monasterio o a un convento y, no, es que el mundo está terrible. Es cierto, está terrible. Pero no se trata de salirnos del mundo, sino de resistir al maligno. Se trata de que Jesús sea el número 1 en nuestra vida. Y si Él es el número 1, estaremos en el ojo del huracán. El mundo va a ser un desastre. Sí, lo es. Cada vez está peor. Pero en el ojo del huracán no hay viento. En el ojo del huracán no hay olas. En el ojo del huracán hay paz. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Mateo no solo lo dejó todo, también se levantó. El Salmo 1 nos habla de no sentarnos en la silla de los escarnecedores. Mateo se separó de cómo era, no solo de lo que hacía, también de cómo era. Y es que a veces los seres humanos nos acomodamos y tenemos pecados que nos gustan y no tienen que ser aquellos grandes pecados que uno dice, no, es que este es un bárbaro, es un aquí, es un allá. No, 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 no. Mencioné la envidia hace un momento. ¿Qué tal de los celos? ¿Qué tal de las mentiras blancas, entre comillas y subrayado? ¿Qué tal de la falta de perdón? ¿Es más serio? Tenemos que levantarnos y separarnos de todo eso. Y también tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Y perdón por la alusión, Pastor Ricardo, pero el Pastor Ricardo sufre cuando la gente o no viene el domingo o viene tarde. Porque hubo alguna actividad el día anterior o la noche anterior y me costó levantar. Me acuso, yo era así. Por eso les digo, yo me estoy predicando a mí mismo. Pero, como no tenemos parqueo y me cuesta caminar,
Y si tengo que salir corriendo de un ladrón entre el parqueo y aquí, 2 pasos da y me alcanza. Entonces tengo que venir temprano para conseguir parqueo. Tuve que aprender a venir temprano. Y me costó. Tuve que aprender a vencer a mi carne, de que quería otra hora más de... Yo le llamo el sueñito después del sueñote. Es esa hora que se queda uno en la cama adicional. Pero bueno, sigamos. Y finalmente, la última cosa, la tercera y última cosa que hizo Mateo lo siguiente. Y el griego sería mejor traducido literalmente si decimos caminó con él. Así se lo entiendo. Porque quiere decir ir donde Jesús quiere que yo vaya, hacer lo que Jesús quiere que yo haga, decir lo que Jesús quiere que yo diga, pensar lo que Jesús quiere que yo piense, sentir lo que Jesús quiere que yo sienta. El estándar del Nuevo Testamento, no solo lo que hago, sino lo que tengo adentro, mucho más alto. Y Mateo lo logró. Y si él lo logró, nosotros también podemos. Él estuvo en el aposento alto. Y como vamos a ver después, él cumplió con ir a Jerusalén y Judea y a los confines de la tierra. Y si no hemos hecho esas 3 cosas que Mateo hizo, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Puede ser que no hayamos hecho ni siquiera la primera, puede ser que ya hayamos hecho la primera, pero la segunda todavía tenemos alguna cosita ahí guardada que es un ancla para el enemigo, o puede ser que estemos caminando con Él, pero no como Él quisiera. Y después de que Jesús le dijo, sígueme, Mateo le hizo un gran banquete en su casa. ¿Se imaginan? El versículo 29 nos dice que a la mesa estaban muchos publicanos y otros. Los pasajes paralelos, Mateo 9, del 9 al 13 y Marcos del 2, del 13 al 17, nos dice que esos otros incluían a los discípulos del Señor e incluían a muchos pecadores. Y los fariseos y los escribas estaban escandalizados. ¿Cómo era eso que Jesús y sus discípulos comían y bebían con publicanos y pecadores? La Biblia no dice que había fariseos a la mesa, pero si estaban murmurando, tenían que estar viendo. O sea, estaban en el lugar, probablemente parados atrás, condenando la conducta de esos cochinos pecadores y lo que estaban haciendo. Y no está en mis notas, pero pregunta cuántas veces no he sido yo ese fariseo que está condenando a ese cochino pecador que está sentado a la mesa con Jesús. Pregunta, ¿se contaminó Jesús al comer con los publicanos y los pecadores? ¿O era ese concepto una tradición de los fariseos? Para que meditemos un poquito, vayamos a Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16. Pedro va camino a la casa de Cornelio, o va a ir al día siguiente. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Comer culebra, según la ley judía, no se podía. Iguana tampoco. Me acuso de no haber cumplido con la ley judía y haber comido culebra e iguana. Y son ricos bien preparados. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Pregunta: ¿esta lección que Dios le dio a Pedro era acerca de la comida o acerca de las personas? Porque después se fue a la casa de Cornelio. Hay coherencia en la Biblia. Si queremos entender algunos pasajes de la Biblia, necesitamos haber leído y estudiado la totalidad de las Escrituras. Y quiero ahora hablar de 2 palabras. Los jóvenes aquí me han oído hacer las siguientes preguntas más de una vez. ¿Cuál es la razón y cuál es la intención? ¿Cuáles fueron la razón y la intención de Jesús al comer con publicanos y pecadores, como dice Lucas 5 del 27 al 32? ¿Cuál fue la razón y la intención de Jesús al tocar y sanar al leproso de Lucas 5 del 12 al 14? ¿Cuál fue la razón y la intención de dejar que la mujer pecadora le lavara los pies con lágrimas, se los secara con sus cabellos, se los besara y se los ungiera con perfume? Lucas 7 del 36 al 39. Un comentario aparte, porque viene al caso. Jesús era accesible. Si alguien, incluso la gente que solo tenía pura curiosidad, podía irlo a oír hablar. Pero todos aquellos que tenían necesidad tenían acceso a él. Pregunta: aquellos que conocemos al Señor y tal vez hemos caminado ya algún tiempo con Él, ¿somos nosotros accesibles o somos como los escribas y fariseos? Ahora, voy a hacer un apartado aquí. No estoy hablando de que si hemos tenido problemas con un pecado específico o con una atadura como el tabaco o el alcohol o las drogas, vayamos a regresar a lugares o con personas que no podemos manejar. Eso es peligroso. Ahora, yo sí he conocido personas que han sido sanadas por el Señor de tal manera y que su restauración ha sido tan completa que pueden hablar con cualquiera e ir a cualquier lado. Y por ponerles un ejemplo conocido probablemente por la mayoría de ustedes, Nicky Cruz, el puertorriqueño de las pandillas de Nueva York. Drogadicto, alcohólico, mujeriego, violento, y Dios lo restauró de tal manera que podía hablarle a alguien con problema de drogas. Es más, estando en un estado drogado, y para él no era problema, no había una atracción allí. Dios tiene el poder de hacer esta restauración, pero nosotros debemos ser prudentes. Señor, me invitaron a tal lugar, voy. Y hay que asegurarse que quien responde es el Señor y no la carne. Regresando a nuestro texto. En el pasaje paralelo del capítulo 9 de Mateo, en el versículo 13, Mateo añade un detalle que Lucas no menciona, probablemente porque Mateo estaba allí. Él oyó de primera mano, lo oyó de la boca del Señor. Versículo 13.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los escribas y los fariseos entendían al menos en cierto nivel el sacrificio. Su costumbre era ayunar 2 días a la semana. Creo que era lunes y jueves. Pero jueves estoy seguro, lunes no me acuerdo bien, pero 2 días a la semana. Desde que salía el sol hasta que caía el sol no comían nada. Era su manera de castigar la carne, a su modo. El problema con los fariseos es que la mayor parte de ellos no entendían la misericordia. Entendían el sacrificio, pero no entendían la misericordia. Y a veces se nos olvida y nos empezamos a parecer a ellos. Y para mí, cuando me di cuenta de que Jesús en la Biblia permitió que se escribiera tanto acerca de los escribas y los fariseos, era por mí, no era por ellos. Era para que yo entendiera. Para que yo entendiera que me tengo que parecer a Él y no a ellos. Ahora, ¿se imaginan la sorpresa de estas personas que estaban acostumbradas al sacrificio y al legalismo y que venga Jesús y les diga, ¿y la misericordia? Eso no está en su vocabulario. Ha de haber sido un shock cultural, un shock religioso. Y aquí es donde, si puedo decirlo así, vemos la diferencia entre la religión y la relación. Porque yo trato de cumplir con los 10 mandamientos. Es parte de mi identidad como cristiano. Pero eso no es mi meta. Eso es una consecuencia de una relación con el Señor Jesús. Brota de una identidad. Los fariseos iban de afuera hacia adentro. Decían, es que lo que entra al hombre contamina al hombre, por eso me tengo que lavar las manos de una manera muy específica antes de comer, porque si no me voy a contaminar. Y Jesús les dice totalmente lo opuesto, es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Ahora, la respuesta de Jesús a los escribas y fariseos de ¿por qué come con pecadores? Tiene 2 partes. La primera, los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Y segunda, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La figura del enfermo que necesita médico era muy conocida en todo el Imperio Romano. El juramento hipocrático fue escrito entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo. O sea, llevaba el pergamino más antiguo con el juramento hipocrático escrito que se conoce es del siglo III antes de Cristo. Así es que por lo menos llevaba unos 300 años antes de que Jesús fuera invitado a ese banquete. Y una de las cosas que dice el texto original es, en cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos. Era un texto conocido. Y ni siquiera era un texto de la ley. Era un texto del diario vivir. En la ética médica esto se llama el principio de beneficencia y no maleficencia. Voy a hacer lo mejor que pueda en bien del paciente y no le voy a hacer mal. Y Jesús hace un puente entre eso, que los que estaban presentes lo iban a entender perfectamente, con la situación espiritual en la que se encontraba. Y dice que los pecadores lo necesitan a Él. Y que Él los llame, que Él no los llame al arrepentimiento, es tan tonto como que un médico entre a la casa de un enfermo y no trate de curarlo. Eso es lo que trató de decir.
quiero hacer una pregunta. ¿Eran los escribas y fariseos menos pecadores que los cobradores de impuestos y los otros que estaban a la mesa? Tal vez eran un poquito más hipócritas, pero no creo que fueran menos pecadores. Para mí la diferencia no está en si eran pecadores o no, porque la carta a los Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay una porción de las Escrituras que dice que Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha por el pueblo de Israel y no lo encontró, no encontró uno. Romanos 3:23, un versículo conocido por muchos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos es un absoluto que incluía a los escribas, incluía a los fariseos y nos incluye a nosotros. La diferencia entre, por un lado, los escribas y fariseos y por el otro lado, los cobradores de impuestos y nosotros, está en si entendemos nuestra necesidad de Jesús o no. La parábola del fariseo y el publicano, también en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y me pareció simpático, por decirlo así, que también es acerca de un fariseo y un publicano, la situación de la cena. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano, como ese cochino pecador que está ahí atrás. Mas el publicano, estando lejos, o sea, ni siquiera se había atrevido a acercarse mucho. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si hay orgullo, no hay perdón. Si hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Lo entendemos? ¿Lo vivimos? Lo voy a repetir. Si hay orgullo, no hay perdón. ¿Cuánto orgullo me queda? Si hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Cuán arrepentido vivo todos los días? Ahora regresemos a la pregunta de la razón y la intención. ¿Cuáles fueron la razón y la intención de Jesús al comer con publicanos y pecadores? Y voy a añadir una segunda pregunta. ¿Cuál fue el resultado? Jesús resumió su razón y su intención en lo que él dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10 al final. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que él quería de los publicanos y los pecadores que estaban a la mesa. Él no estaba allí para aplaudirle su pecado, para decir, bravo, vas por tu 7ª esposa, felicitaciones, qué pilas.
No, Él se presentó tal quien es para que viéndolo y teniendo acceso a Él se arrepintieran y pudieran tener vida eterna. La razón, nosotros, la especie humana. La intención, nuestra eternidad con Él. Y la historia nos dice qué produjo esto en Mateo, una fuente terciaria del siglo XVI-XVII, el libro de los mártires de John Fox. Nos dice que Mateo nació en Nazaret, que escribió su evangelio en hebreo, eso no lo sabía yo, que después fue traducido al griego por Santiago, el hijo de Alfeo, que llevó el evangelio al imperio parto, o sea, la parte del mundo que estaba entre Siria y Mesopotamia, y llevó el evangelio a Etiopía, y fue martirizado en la ciudad de Nadaba, en Etiopía. En el año 60 le clavaron una alabarda. A los que no conocen, las alabardas es como una lanza a la cual cerca de la punta le ponen una hoja de hacha para que se pueda perforar y se pueda cortar. Y con eso lo mataron. Fuentes secundarias muy importantes. Papías de Hierápolis, alguien que nació antes del año 100, lo cita Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, diciendo que Mateo redactó los dichos de y acerca de Jesús en hebreo, no en griego, en hebreo. O sea, el Evangelio de Mateo en hebreo ya es una traducción, en griego, perdón, ya es una traducción. Orígenes de Alejandría en el siglo II nos dice que lo escribió cerca de Jerusalén para los judíos que se habían convertido al cristianismo y después fue traducido al griego. Irineo de Lyon y Clemente de Alejandría, ambos obispos del siglo II, dicen que predicó el evangelio en Judea, y este es un detalle que tiene importancia. Predicó el evangelio en Judea antes de irse a otros países. Su escrito original fue guardado en la biblioteca que la iglesia cristiana de Cesarea en Siria tenía, y a fines del siglo IV o principios del siglo V todavía existía. E hicieron una transcripción para que Jerónimo de Estridón pudiera agarrarlo y traducirlo al latín y se volviera parte de lo que conocemos como la Biblia Vulgata. Y para aquellos que protestan la Biblia en latín, hay algo que Dios hizo con las escrituras muy interesante. Primero, el arameo era el inglés de ese mundo, era lo que conocían todos los mercaderes, todos los médicos, todos los arquitectos, toda la gente que tenía que servir a otros de diferentes culturas, hablaban arameo. Entonces, por eso es que buena parte de las primeras traducciones que se hicieron de la Biblia hebrea se tradujeron al arameo en Babilonia, porque era lo que la gente podía entender. Después, Jesús, sus evangelios, las cartas de Pablo, en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que todos podían hablar. Después el latín. ¿Por qué? Porque era el idioma que en todos los países se hablaba. Y ahora, el inglés tal vez. Porque todos los países, si queremos hacer algo a nivel internacional, tenemos que aprender inglés. Aunque la Vulgata tenía sus errores, fue lo mejor que se pudo hacer en su momento. Quiero hacer algunas preguntas para que busquemos en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro equivalente del Banco de los Tributos Públicos de Mateo?
¿Y ya lo dejamos o todavía estamos allí? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida diaria? ¿Dónde lo hacemos y cómo lo estamos haciendo? ¿Y lo hacemos a la manera de Dios o tenemos maneras que dejar? Y hoy, así como Jesús se presentó ante Mateo, Jesús está aquí con nosotros y nos dice, sígueme. Y sigue siendo, al igual que con él, una orden, no una sugerencia. ¿Cómo vamos a responder? Puede ser para algunos de nosotros que los fariseos de este tiempo, y yo era uno y pido perdón por eso, nos estén tratando como trataban a los publicanos en el siglo I. Los fariseos eran tan duros con los publicanos que no tenían derecho a entrar a la sinagoga, no tenían derecho que se les enseñara la ley de Dios, porque si entraban decían que iban a contaminar la iglesia. La sinagoga, equivalente funcional. No cometamos el mismo error. Seamos accesibles. Y si por el mal testimonio de algún fariseo, así como era yo, alguno de los presentes o alguno de los que nos escucha en redes sociales, nunca ha querido entregarle su vida al Señor, lo único que puedo decir es, perdónennos y hagan lo que dice la carta de Pablo a los Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación viene de Él, por Él, para Él. Puede ser que ya hayamos tomado esa decisión, pero que tengamos algún pecadillo por ahí que no soltamos. Y los que parecieran menos importantes para nosotros probablemente son los que para nosotros son más difíciles porque son los que no hemos querido soltar. Y para animarnos a soltarnos, quiero citar Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero la decisión es nuestra. Él quiere perdonar, pero se necesita arrepentimiento. También puede ser que estemos caminando con Él, pero no con todo nuestro corazón. Cuando yo estaba en tercer grado primaria, oí por primera vez la parábola, no me acuerdo si de los talentos o de las minas, y mi pregunta fue, ¿qué pasa si Dios me da 5, pero solo le rindo 3? Para un niño de 8 o 9 años, esa era una pregunta teológica profunda. No voy a decir que esto pasa en todas las vidas, pero en mi vida, en la mía, la respuesta a esa pregunta es, eventualmente no se puede. O uno rinde las 5, o uno se da la vuelta y se va, pero no se queda a la mitad. Eso es para mí, no les digo que sea para todos, pero sí es para mí. Ahora, si no estamos caminando con Él, con todo nuestro corazón, hoy es el momento de arrepentirnos.
y seguir el ejemplo de este cobrador de impuestos. ¿Se imaginan la fe que hubo en su corazón? Que lo dejó todo, se levantó y se fue. Me impresiona el hombre. Y él cumplió lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 18. Perdón, puede ser capítulo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo escribió su evangelio, lo que Dios lo mandó a hacer, cerca de Jerusalén. Predicó en Judea y después se fue al imperio de los partos y a Etiopía, al sur de Egipto. Etiopía es, digamos, donde empieza el río Nilo, a la mitad de África. Y en ese tiempo no había avión para hacer más cortos los viajes, había que hacerlos, si uno era muy rico, en carreta, si no, en burro o a pie. Y para cada uno de nosotros, ese Jerusalén, esa Judea, esa Samaria y esos confines de la tierra probablemente sean diferentes. Y ni siquiera tienen que ser geográficos. Porque los confines de la tierra incluyen a la recepcionista del banco más cercano, al portero del edificio donde podamos trabajar, al jefe o a la jefa, al cónyuge, a los hijos, a los papás. Nuestra área de influencia, tal vez no nos damos cuenta, pero es enorme. Pero si queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacer lo que hizo Mateo. Dejarlo todo, o sea, poner a Jesús en primer lugar. Levantarnos. O sea, cambiar nuestra manera de hacer las cosas y caminar con Él. Y si en una de estas tres cosas no estamos bien, y yo confieso que me falta, por lo menos ya entendí que me falta, eso ya es un avance, pero me falta. Si alguien quiere que Dios lo ayude con una de esas tres cosas, le voy a pedir que pase al frente y vamos a orar. Vamos a tener un canto y quien quiera pasar al frente y quien no quiera, no pase. Pero si alguien siente la necesidad de pasar, pase. Y yo soy el primero. Yo soy el primero que necesita. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame,
no quiero Señor, te ser pedimos perdón. igual. Renuévame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Pon en mí tu Te pedimos perdón porque corazón, hemos pecado y no nos hemos puesto a cuentas porque contigo. todo lo que hay Porque no le hemos dado al sacrificio de tu Hijo en la cruz el valor que tiene, la importancia que tiene. necesita ser cambiado. Porque ese sacrificio es lo único que nos puede llevar a la vida eterna. Porque todo lo que hay Señor, hoy dentro de reconocemos mi corazón que esa tarde en el Calvario, necesita más de ti. tu Hijo pagó por nosotros. Pagó un precio de sangre para comprarnos. Y ese precio que Él pagó es suficiente para que vengamos hoy y nos atrevamos a decirte, Padre, y nos atrevamos a pedirte perdón. Porque Él nos dio acceso al trono de la majestad de Dios. Padre, te pedimos perdón porque hemos pecado, porque no hemos dejado el pecado que sabemos que debemos dejar de cometer, y porque no hemos caminado, ni sentido, ni pensado, ni hablado, ni hecho lo que te agrada. Pero también sabemos, oh Dios, que tú enviaste a tu Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Y hoy te pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu, capacítanos para ser tus testigos en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros estudios, en el trabajo y en todo lugar al que nosotros vayamos. Enséñanos a ser tus emisarios, tus embajadores, que nos vean y sepan que tú estás con nosotros. Señor, haznos accesibles. Que no se quede alguien sin escuchar de ti solo porque creemos que somos mejores que ellos. Que nadie se quede sin escuchar de ti porque nos portamos como que fuéramos fariseos. Permítenos llevar las buenas noticias de tu gran salvación a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios nuestro. Gracias porque hoy nos has hecho más a tu imagen y semejanza. Permítenos en esta semana
brillar con tu luz. Que te vean a ti en nosotros. Y permítenos el próximo domingo venir nuevamente y poder decir: miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y podernos dar un abrazo nuevamente y sonreír y saber que somos hermanos en la familia de la fe. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.